Márquez Blas, él es especialista en seguridad. Ricardo, muy buenas tardes. Hola Tania, buenas tardes, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Oye Ricardo, cerramos 2020 pues con 35,000, poco más de 35,000 homicidios, cifra similar a la de 2019, cuando gran parte del año, prácticamente todo el año, pues la gente se guardó en su casa. ¿Cómo entender esta parte? Pues la desmovilización generada por el COVID-19 y pues ver estas cifras, cuando además hay un despliegue de casi 100,000 elementos de la Guardia Nacional en territorio mexicano. Así es. Y al despliegue de la Guardia Nacional habría que sumarle otros más o menos 90,000 elementos de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de la Marina, que también están realizando labores de seguridad pública, de tal manera que el despliegue federal alcanza un poco menos de 200,000 o casi los 200,000 elementos. Y los homicidios, que es el principal indicador que tenemos para ir midiendo de manera sistemática la evolución de la violencia y de la delincuencia en el país, simplemente no bajan. Las cifras dadas a conocer de cierre del 2020 son bastante malas, aunque hay 132 homicidios menos en el 2020 en comparación con el 2019. Hay que tomar en consideración, como tú ya lo mencionabas, que la población, una significativa parte de la población estuvo confinada, estuvo aislada por un tiempo bastante considerable. Y si tomamos este factor en cuenta y nos vemos que es prácticamente la misma cantidad de homicidios y la violencia se mantuvo con este indicador prácticamente al mismo nivel, en realidad nos damos cuenta que la situación de la violencia y la delincuencia en el país es mucho más grave, mucho más compleja y mucho más preocupante de lo que una primera aproximación a las cifras nos deja saber. Sí es muy importante tomar en consideración que estamos en los mismos niveles que en 2019, que 2019 fue el peor año en términos de criminalidad y de violencia en el país, pero la gran diferencia en comparación con el 2019 fue que en el 2020 estuvimos una parte considerable de la población por un tiempo importante confinados, de tal manera que las cifras son mucho peores de lo que en una primera aproximación da la impresión de que ya de por sí es muy preocupante que estemos, digamos, estancados en los niveles más altos de violencia y criminalidad registrados en la historia contemporánea del país. Pero si tomamos en consideración el tema del confinamiento y de la pandemia, es mucho más preocupante y mucho más grave. Y desde luego lo que se prevé es que en el futuro esta situación se agrave todavía más. Todavía más. Ricardo, déjame poner sobre la mesa este tema, pues de esta masacre de días pasados registrada ya en Tamaulipas, en Camargo, 19 personas, parece ser que 2 de ellos guatemaltecos, un grupo que parece que quería llegar a los Estados Unidos, que además está alcanzando gravedad al saltar, por supuesto, la nota allá en Guatemala, ¿no? Decía el presidente en septiembre pasado, pues que ya se habían acabado las masacres y pues en realidad no es así, ¿no? Este es un botón de muestra, uno de tantos, lamentablemente, porque también están ocurriendo en Guanajuato, bueno, por poner un ejemplo, un tema que además está involucrando a policías. ¿Qué lectura y qué decir al respecto? Bueno, el tema de las masacres es desde luego bastante preocupante por todo lo que hay a su alrededor. No solamente es el tema de los policías, sino también el tema de la criminalidad organizada y de la cantidad. En el país hay un registro no oficial que lleva a cabo una organización no gubernamental que en el 2020 se registraron 672 masacres. Esto da un promedio al mes de 55, que involucró o presuntamente involucraron 4 víctimas en promedio por cada uno de ellos. Y la mayoría de estos, si no la totalidad de estos eventos, de estas masacres, está vinculado a actividades del crimen organizado. Lo mismo que el tema de las desapariciones que tocabas hace un momento. Las desapariciones en su gran mayoría están vinculadas con el crimen organizado. Y hay que recordar que en este caso, en el tema del crimen organizado, el gobierno mexicano no tiene una política definida, ya ni siquiera digamos eficaz o ineficaz, no tiene una política definida para contrarrestar, hacer frente a las actividades del crimen organizado, desarticular las organizaciones dedicadas al crimen organizado, particularmente aquellas dedicadas al narcotráfico, y llevar ante la justicia a los principales líderes de estas organizaciones. Entonces,
y hay que tomar en cuenta que también, al menos en este año, al menos el 75% de los homicidios dolosos registrados en el país están vinculados al crimen organizado. Esto dicho por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, casi a cualquier tema donde veamos, a cualquier tema criminal que volteemos, nos encontramos con una presencia importante del crimen organizado. Pero también nos encontramos con que no hay una política de Estado, no hay una política de este gobierno para hacer frente a estas organizaciones y a sus líderes. Entonces está claro que mientras el gobierno mexicano no adopte una política definida y esta política sea eficaz en términos operativos, en términos de resultados, para contrarrestar a las actividades del crimen organizado, particularmente aquellas organizaciones dedicadas al narcotráfico, y llevar ante la justicia a los líderes de estas organizaciones, el tema de la seguridad pública en el país no va a mejorar. Oye, decía Olga Sánchez Cordero, ahora que se está haciendo cargo pues de estas conferencias de prensa que en realidad encabeza el presidente, decía ella pues que este tema ocurrido allá en Camargo no se puede comparar con lo sucedido en 2010 en San Fernando con el tema de los 72 migrantes y tampoco con el de un año después, que bueno, fue una cifra de más de 193 personas que fueron encontradas pues en fosas clandestinas. ¿Qué dirías de esta declaración de Olga Sánchez? Bueno, el único punto donde tendría razón la Secretaría de Gobernación es en la cantidad de personas fallecidas involucradas en el evento. Pero por lo demás, la dinámica es exactamente lo mismo. Involucra el involucramiento de personal de instituciones oficiales. Hay que recordar que la propia Secretaría de Gobernación ya cesó de sus funciones a exfuncionarios o a personas que laboraran en el Instituto Nacional de Migración por la participación de un vehículo que había asegurado el Instituto Nacional de Migración y que fue uno donde se encontraron estos casos. El involucramiento del crimen organizado en la migración ilegal, en la trata de personas y desde luego la disputa entre distintas organizaciones del crimen organizado por este mercado criminal. Entonces, viendo la problemática, la dinámica, los actores involucrados, es exactamente lo mismo. Donde sí varía, porque son distintos el número de muertos registrados en un caso y en otro, es en la cantidad de personas que desafortunadamente perdieron la vida. Pero en todo lo demás es exactamente lo mismo. ¿Qué significa? Que el crimen organizado mantiene sus propias redes, las mismas redes que le permiten mantener estas actividades y mantener desde luego la complicidad de algunos elementos de las corporaciones policiales estatales. Y en este caso hay el involucramiento, la participación de personal del Instituto Nacional de Migración y que por eso fueron cesados de acuerdo a la información que se conoce hasta ahora. Así es, el involucramiento, nos dices, de funcionarios, personal de instancias federales, ahí está el tema, y bueno, pues no se está yendo contra estas organizaciones criminales. Muchas gracias por estar con nosotros, Ricardo Márquez Blas, especialista en seguridad. Gracias por estos minutos. Un gusto, como siempre, también. Buenas tardes.